Hola a todos, buenas noches. Vamos a iniciar lo que sería el tema del día de hoy. Es nuestro segundo tema del curso de ultrasonografía. Es un poco largo, así que vamos a empezar. Siempre voy a hacer la dinámica de hacerlo pregrabado porque me optimiza mucho el hecho de no tener tantas intervenciones. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo que sería la primera diapositiva. Estamos allá sobre lo que es el segundo tema, estos los objetivos que la USWO se pone para su eh, formación. El día de ahora sería que usted al finalizar esta conferencia sea capaz de configurar una máquina de ultrasonido, entienda qué mandos son importantes para garantizar una imagen óptima, la orientación correcta de las imágenes del ultrasonido en la disposición de los planos. ¿Qué controles son los importantes que usted debe de conocer para mejorar la imagen? Vamos a ver cuál es la orientación correcta al hacer el escaneo con la sonda transabdominal y vamos a ver cuál es la mejor orientación para que nosotros hagamos nuestro estudio con nuestra sonda transvaginal. En lo que serían las ondas, sabemos que nosotros dependemos mucho de lo que es, ya lo veníamos mencionando anteriormente, de lo que es el transductor. El transductor o las ondas son en sí unos mecanismos que sirven para transformar la energía eléctrica que le llega a energía mecánica, que son los ultrasonidos, y de nuevo a energía eléctrica y dicho eco después que se producen estos ecos al atravesar y rebotar sobre los diferentes tejidos regresan y son nuevamente procesados para darnos las imágenes en los diferentes modos. Los elementos importantes de esos transductores, ya lo vamos a ver, recuerden que estaban compuestos principalmente por el cristal piezoeléctrico, las capas de adaptación, el material de soporte, las carcasas y los cables electrónicos. Su función siempre es importante y recuerden que estamos desde antes de los inicios que se empezaban a formar, ahora tenemos esta gran variedad de transductores. Tenemos el transductor que puede ser un transductor convexo, hay microconvexos, hay transductores lineales, sectoriales, lineales para superficies irregulares y pequeños y los microconvexos endoluminales, que son los que la ISUOG le da un poquito más de énfasis al convexo y al microconvexo endoluminal, y ya también en otros tipos, cuando ya estamos hablando de aquellos equipos que son para uso transesofágico, que están relacionados también con algunos estudios. Y los transductores sectoriales que están a la cabeza para el uso en estudios de corazón, se utilizan cuando se necesita atravesar estructuras como los espacios intervertebrales y que la imagen sea de buena calidad. ¿Cuáles son los tipos que nosotros vamos a utilizar más en nuestra formación como curso básico? Bueno, está el transductor lineal que se utiliza para la superficie de la piel, idealmente es más utilizado en ultrasonido de mama. Está el curvilíneo convexo, que es el que vamos a utilizar para los embarazos de segundo y tercer trimestre, y nuestro equipo intraluminal o intracavitario, que es el convexo intracavitario, que es el que nosotros utilizamos para a los estudios ginecológicos. Importante es que estos estudios, siempre que nosotros los hagamos, tenemos que saber cuáles son las disposiciones correctas a la hora de manipular estos transductores para que los utilicemos de una manera óptima. ¿Qué es importante? Y eso siempre se olvida, que cuando nosotros estamos utilizando un transductor tenemos que tener cuidado de saber que lo que estamos utilizando no solo es para una paciente, sino que es para varias. Tenemos que tener el cuidado de limpiar nuestros equipos. No se acostumbren a que usan un equipo y le dejan ahí prendido el condón. Eso es una parte peligrosa porque algunas veces recuerden que se trabajan en áreas de contaminación alta como pueden ser la vagina. Entonces podemos exponer a ciertas infecciones a otras pacientes que lo que van es buscando ayuda por un problema X y se van a ir con otro peor. ¿Ve? Entonces siempre hay que tener cuidado de realizar la limpieza adecuada de nuestros equipos. En sus clínicas siempre pueden utilizar también la limpieza porque esa es una forma de mantenerlos adecuados y siempre hay que utilizar también un condón protector. El condón va a proteger a la paciente, va a proteger al equipo para que la manipulación del estudio sea de la mejor manera. Pregúntele siempre si va a colocar látex a la paciente si tiene alguna alergia al látex conocida y asegúrese que no hayan cubiertas de látex disponibles si la paciente dice que es alérgica. Entonces, una vez también, un cuidado importante que nosotros debemos de tener es la limpieza de los transductores.
Cuando nosotros utilizamos un transductor, tiene que ser, lo hemos hecho siempre en la práctica, un pedacito de papel para la paciente, un pedazo de papel para el transductor, para quitarle todo el exceso de gel. Los excesos de gel forman unas costras que cambian de pH y están expuestos a nivel del medio ambiente, y eso puede llegar a provocar que esa costra sea ácida y dañe las membranas que protege al transductor, y eso se resume en pocas palabras en alteraciones y costos. Así que usted acostumbre a hacer una adecuada desinfección eficiente. Esto mejorará significativamente y reduce el riesgo de contaminación cruzada para el paciente y el equipo. Los conductores no necesitan ser visiblemente sucios para estar contaminados con bacterias, esporas o cápsides virales. Por tanto, es ideal que usted realice la limpieza y de esa manera ayude para que la paciente hasta cierto punto esté protegida y no vaya a tener una infección concomitante. ¿Cómo podemos subdividir entonces a los transductores? Bueno, los transductores se pueden subdividir en transductores convexos, que son multicristal. Ya habíamos hablado sobre los efectos de la piezoelectricidad. Estos multicristales se sitúan en una superficie curva y que se clasifican en sí en convexos y microconvexos, denominándose microconvexos cuando tienen un radio de curvatura de menos de 20 milímetros con una divergencia de haz de más de 90 grados. Son también multifrecuencias, pueden ir desde la baja hasta la más alta, que puede ser de 6 microhertz, milihertz, ajá, y permiten ver estructuras profundas. Esta profundidad es al igual de entre 20 y 25 centímetros, con algo más de resolución que los transductores sectoriales. Acuérdense que los megahertz hasta cierto punto van a ir relacionados, lo que ya mencionábamos anteriormente, cómo se relaciona la velocidad a la intensidad de los megahertz con las características de la imagen que nos van a producir. Lo vamos a mencionar un poco más adelante. Se emplean estudios abdomen y pleuropulmonares, también atenúan al máximo su potencia y pueden utilizar entonces con ecografía para cerebrales transfrontalares. Son muy útiles, pues la valoración del estado de la bulimia mediante la determinación de las variaciones del diámetro de la vena cava inferior en relación con los ciclos respiratorios. Los microconvexos son muy útiles para accesos reducidos, como los espacios intercostales o el encéfalo en los neonatos. Y en la ecografía intracavitaria y transesofágica se emplean distintas disposiciones convexas operadas con frecuencias mayores, pero que siempre necesitan estar, gracias a su ventaja de estar montados en una estructura que los va a acercar a la sitio anatómico casi en posición de contacto directo, hace que la resolución de esas sondas sea mucho mejores. Los transductores también pueden ser sectoriales, y cuando hablamos de transductores sectoriales, son aquellos que son llamados de matriz en fase, del inglés phase array. Son multicristal, concentrándose los cristales en una pequeña superficie y multifrecuencia que puede ser desde tan baja de 1 a 4 MHz. Los cristales emiten ultrasonidos o reciben ecos de forma casi simultánea, con pequeños retrasos en cada uno respecto a los otros, permitiendo angulaciones y ajustes de foco. Estos sectoriales están relacionados principalmente para ecógrafos generales y producen imágenes en formato sectorial, lo que les permite una insolación de tejidos a través de ventanas acústicas, pequeño tamaño, pero gran divergencia. Eso nos puede dar que a través de una entrada pequeña podamos ver una imagen de más de 90 grados, que eso nos favorecería para hacer una interpretación clínica. Se caracterizan en sí por su alta penetración. Pueden llegar a tener hasta una penetración de 20 centímetros. Hay una pobre resolución. Acuérdense que entre más sea la penetración, menor será la resolución, siendo preferentemente los empleados en ecografía cardíaca y cerebral, aunque también hay algunos que son utilizados para problemas pleuropulmonares o accesos de vía abdominal cuando son abdómenes muy difíciles. Cuando un abdomen es muy difícil, muchas veces la utilización de una sonda transcavitaria a nivel del ombligo puede ser una buena técnica para que la imagen sea más accesible. Entonces, ¿qué otros transductores tenemos? Bueno, están los transductores lineales. Los transductores lineales son multicristales, situándose los cristales en una superficie recta de una o varias líneas y dando lugar a una imagen rectangular o trapezoidal. El transductor lineal es el que está utilizado principalmente, nosotros lo conocemos, el que se usa en mama. Este transductor es muy útil para tejidos superficiales. Puede emitir haces de ultrasonido unidireccionales o emitirlos en tres direcciones, creando un entramado o una matriz. Estos transductores matriciales son multifrecuencia. Así podemos decir que si la frecuencia es alta, habitualmente va entre los 5 y los 15 MHz, teniendo una escasa penetración efectiva en función a su frecuencia. Entonces, si un transductor tiene una frecuencia de 15 MHz,
Quiere decir que la profundidad de esos 15 megahertz son menos de 3 centímetros. Si la intensidad es de 10 a 15 megahertz, entonces la profundidad puede ser hasta 6 centímetros. Y si la intensidad es de 5 a 10 megahertz, puede ser que la profundidad sea hasta 8 centímetros. Tienen una elevada resolución y se caracterizan por un sinfín de indicaciones en la práctica clínica. La mayoría de veces los inductores lineales son los que nos van a servir para ver estructuras bajo piel, para ver mama, para ver senos venosos, ¿verdad? Entonces muchas veces esos son transductores que se utilizan y la característica es que son bastante accesibles y son muy buenos a la hora de la interpretación. Algunos transductores lineales tienen frecuencias de emisión que pueden llegar hasta 50 MHz, siendo de gran utilidad en dermatología porque al ser de tan altos, el proceso de abordaje por medio de dermatología puede llegar a identificar, ya que estos no son no penetran tanto y se quedan en el estrato de piel, pueden ver ya propiamente las lesiones por estrato y de esa manera tomar conclusiones clínicas. Entonces, lo que también podemos resumir en sí de los transductores es que pueden haber diferentes tipos, transductores de tipo sectorial, convexos y microconvexos, transductores lineales, y así podemos ver cómo son las intensidades. Para el transductor sectorial puede haber una intensidad de 1 a 4 MHz, el convexo o microconverso de 2 a 5 y los lineales de 5 a 15 MHz. De esto sabemos que si un aparato tiene la presencia de una frecuencia baja puede tener una penetración muy alta y la resolución, por tanto, va a ser un poco baja. Al contrario también, si nosotros tenemos transductores que son de alta frecuencia, va a tener una penetración baja y las resoluciones que nos van a dar son muy buenas. Entonces, por eso es que los lineales están destinados para usos en dermatología, en mama, en donde son estructuras que van a ser fácilmente visibles si hay alguna alteración. Este, también puedo hacer una comparación entre los dos tipos más frecuentes de transductores, que serían la transducción transabdominal y el transductor transvaginal. Si comparamos la frecuencia de estos, el transabdominal puede tener una frecuencia de 3.5 a 5 MHz y el transvaginal entre 5 y 9.5 MHz. La resolución, por tanto, es mucho más, muy superior en los que serían los transvaginales que tienen esa ventaja. Tienen una alta frecuencia y permiten que a través del brazo montado nosotros nos coloquemos justo sobre el área que nosotros estamos viendo, obteniendo mejores de muy buena calidad. Mientras que los transabdominales se topan con el hecho de tener que lidiar con el peso materno, alteraciones de la piel, trastornos de úteros, de abdómenes difíciles de explorar por una obesidad. Y podemos ver también entonces que los campos de visión son mucho más grandes. Si ya vamos a evaluar campo de visión, entonces en el transductor transabdominal podemos ver que el campo de visión es muy grande y en el transvaginal es mucho más reducido. ¿Qué pasa si las estructuras a más de 4 centímetros desde la cara de la sonda? Si nosotros tenemos un transductor transabdominal, fácilmente, si está a más de 4 centímetros, lo podemos visualizar. Mientras que si nosotros tenemos un endovaginal con un transductor y tenemos una estructura de más allá del campo de visión, que quiere decir que sobrepasa los 4 centímetros, que el aparato normalmente es lo que él llega a insonar y poder darnos una imagen, entonces es cuando ya podemos identificar esa característica. Los transvaginales son de alta frecuencia, de no resolución, pero por tanto son más superficiales, que sí nos benefician mucho porque al entrar por la vagina nos comemos toda esa distancia de espacio muerto y podemos ver una imagen de muy buena resolución a través del transductor convexo. Otra estructura a tomar en cuenta importante son los desafíos de imágenes. Acuérdense que si están haciendo un estudio transabdominal, puedes hacerlo con una vejiga llena. Pueden tener importante también el índice de masa de la paciente. Ir a toparse con abdómenes muy grandes muchas veces va a ser muy trabajoso. Las distancias también que hay entre la sonda y las áreas de interés y la presencia de gas intestinal. Recuerden también que si es un estudio transvaginal, el campo de visión, gracias a que la paciente tiene el acceso a través del brazo montado, muy poco va a afectar la calidad de la imagen que ustedes vayan a tener. Y el gas intestinal poco dificulta, ya que el útero y los ovarios casi están cerca en contacto con la sonda. Y muchas veces los problemas están relacionados con aquellas estructuras que son de más de 4 centímetros y que se alejan del campo de visión. Otra forma de valorar qué transductor puede utilizar puede ser en base a los criterios de la ISUO que están en su norma, que nosotros podemos ver según el índice de masa.
aquellos transductores que hay entre las masas, índices de masa entre 17 y 22, podemos utilizar transductores de 5 MHz. Mientras que si tenemos índices de masa entre 22 a 32 o 35, pueden ser transductores de menos frecuencia, pero que van a viajar un poco más profundo. Esa es una consideración, puede ser que no sea tan efectivo ir a hacer el uso de los inductores por eso, por esos valores preestablecidos, pero sin embargo ustedes lo tienen que saber que puede ser una consideración factiblemente. Si yo veo que mi paciente tiene un estatus de cuerpo que no es obesidad y que se ve bastante relajadita, puede ser con que los transductores convencionales yo logre avanzar y hacer mi estudio sin ningún problema. Entonces, la 5 el segundo trimestre y así como lo vemos, transabdominal, transvaginal, siempre. Idealmente, como se divide aquí entre las 5 y las 8 semanas, entre las 8 y las 10 semanas. Entonces, cuando yo voy a hacer un estilo transabdominal, ese estilo transabdominal puede ser 5 MHz y si está disponible puede utilizar la sonda 3D. Esa sonda 3D le va a permitir a usted que tenga un mejor abordaje. En el tercer trimestre es importante que usted también pueda valorar cuál es la sonda que va a utilizar. Esa es la sonda de 3.5 MHz. Es una multifrecuencia equivalente y si está disponible considere también una sonda 3D. Y en las evaluaciones de placenta baja o longitud del cuello o estudios vaginales, la sonda ideal sería la sonda transvaginal con una frecuencia de 5 a 9.5. Ahora, en lo que respecta a esto, nosotros tenemos que saber algo, que los transductores en obstetricia oscilan una frecuencia entre los 3 MHz a los 10 MHz. A mayor frecuencia, mayor disipación de forma de calor, por lo tanto menos penetración. A mayor frecuencia en megahertz, menos penetración, pero más resolución. Y entre menos frecuencia va a tener más penetración, pero sacrifica la resolución. Ese es el principio más aplicado a los transductores que ustedes pueden interpretarlo sin ningún problema. Ahora, aquí les puedo ver un ejemplo en respecto de frecuencias en megahertz y la penetración que tiene en centímetros.
Si yo tengo una frecuencia de 2.5 MHz, puedo tener una presentación, como es una frecuencia baja, hasta de 30 centímetros. A medida yo avanzo y mi frecuencia se vuelve un poco más alta, digamos hasta 10, ya la penetración llega a ser solo de 7 centímetros. Así es una forma de interpretar cómo es que mediante lo de entender que la frecuencia de un transductor, entre más alta sea, menos penetración va a tener, pero va a tener mayor resolución. En el principio en sí, nosotros al hablar de resolución, podemos identificar las diferentes formas en que esta se puede presentar. Está la resolución lateral del transductor, una vez usted lo coloca en una posición correcta. Esta es la resolución axial y la resolución azimut. La resolución azimut no es más que aquella resolución en donde usted logra identificar mediante la insonación dos estructuras que pudieran estar en un plano paralelo, pero usted es capaz, gracias a la resolución, de identificarlos que aunque estén paralelos son estructuras diferentes. Entonces ya vamos a hablar sobre los planos para la orientación, que eso es una forma importante. Acá tenemos un ejemplo de una sonda convexa. Vemos acá está ensonando un riñón y vemos cómo, cómo se desplaza. Esta imagen trapezoidal es bien característica, indican que se está tomando adecuadamente el examen y vemos la estructura. Esto con un transductor de tipo abdominal. Estamos acá unos transductores de tipo lineales. La ISUBOK dice que si usted no tiene un transductor convencional para realizar un estudio y tiene una sospecha clínica, podría utilizar para hacer, ejemplo, ellos dan el ejemplo, para hacer una ultrasonografía abdominal, podría utilizarse el transductor lineal que usamos para hacer ultra de mama. O al contrario, si usted tiene un problema de un abdomen demasiado grande, puede ser que usted utilice la sonda transvaginal a nivel del ombligo y de esa manera supere un poco el panículo adiposo y las imágenes sean mucho mejores. Entonces, ya haciendo un poquito de resumen, vamos a revisar, controlar el grosor de puede ser que sean estos tres tipos de sondas las que nos van a permitir hacer esa manipulación, mientras que la sonda sectorial no. Buena resolución axial, este es nuestro transductor convexo normal que nosotros estamos utilizando. Estas dos son variantes según el área donde se vayan a utilizar. Ya no se están utilizando tan seguidamente, pero para nombrarlas está bien. Entonces, podemos ver que nuestro transductor de tipo axial, esta resolución de un transductor abdominal, vamos a permitirnos tener una resolución adecuada pero en el sentido de las proyecciones de tipo laterales. En las resoluciones de tipo lateral puede ser que en realidad el transductor convencional que nosotros tenemos no sea tan bueno y exista otra variante y esta variante sí esté adecuada para hacer una resolución lateral. Mientras que el transductor de tipo sectorial no es tan, en ese aspecto no es tan sensible. Bueno, y con respecto a las posiciones de contacto, aquí se saca una ventaja nuestro transductor, que es el transductor que utilizamos en ultrasonido obstétrico del segundo y tercer trimestre, y está el ejemplo del transductor de tipo más complejo, que este transductor solo necesita cierta superficie pequeña de contacto y a partir de ahí hacer un abordaje. Entonces aquí pueden ver un acercamiento a los diferentes tipos de sondas, de sondas abdominales convexas que podemos tener. A la cabeza el diseño que ha ganado es el C52. Eso es universal. Ustedes asocien cada uno de los números en clave o en serie, porque así van a salir en el transcurso de su práctica clínica, van a lograr ir topándose con otros equipos y va a ser importante que sepan identificar cuáles son las variantes de transductor que usted puede utilizar para hacer su abordaje. Y ejemplo también, el del ultrasonido transvaginal. El transductor vaginal tiene una frecuencia entre 5 y 7.5, tiene la capacidad de encontrar el grosor puede un poquito modificarlo según la presión que usted haga en resacar y meterlo en la cavidad.
Buena resolución axial, la resolución lateral siempre está mal. Diseño electrónico que puede ser simple, no, porque es una estructura bastante que hay que manipularla para hacer el examen y es invasivo, pero esa superficie pequeña de contacto me va a permitir, gracias al hecho de que estamos ahorrándonos todo el camino de pasar por la pancita, el tejido celular subcutáneo, la piel, no, aquí directamente el transductor entra a nivel de la vagina y podemos ver las estructuras tal y como están. Aquí hay un ejemplo, es en lo que sería el contexto del eje, en lo que es el transductor convexo, tienen una forma curva y proporcionada con el formato de la imagen de trapecio, que es la imagen más tradicional que da. Se usa en la exploración abdominales generales y obstétricas, y las frecuencias de trabajo son las mismas que las ondas sectoriales. Entonces tenemos aquí otro transductor, que es el transductor lineal, que este transductor proporciona una forma de imagen rectangular. Se usa para estudios de estructuras más superficiales como los músculos, los tendones, la mama, la tiroides, el escroto. Y al usarse la exploración de esas estructuras, las frecuencias no son tan bajas, sino que suelen ser entre 7.5 y 13. Y hay algunos transductores de este tipo lineal que pueden llegar hasta 20. Eso es costo-beneficio. Cuando usted tenga un equipo y los transductores sean demasiado caros, y se los digo porque en un futuro ustedes van a comprar un equipo de ultrasonido para hacer su énfasis en su práctica, muchas de las veces los estudios de ultrasonido cuando los venden puede ser que ya tengan sectores dañados, transductores que estén mal. Recuerden que el mayor costo de un equipo de ultrasonografía son los transductores. Antes de que usted se vaya a meter a comprar a ciegas un transductor, pruébelos. Siempre es importante saber que lo que usted tiene está funcionando y está funcionando bien. Aquí vemos un ejemplo sobre lo que es el uso de la sonda. Esta porción interior es nosotros en la práctica, digamos así, cómo vamos a tomar esa sonda para que esta concavidad que tiene quede para abajo, que sea la que se dirija al perine de la paciente, mientras que la parte frontal se va a aproximar a la cara anterior. Estas son las características del transductor vía vaginal. Es importante que ustedes lo sepan manipular. Entender desde el punto de cuándo es que usted va a meter la sonda transvaginal, en cuáles son las indicaciones, en problemas de primer trimestre, problemas de placenta previa, evaluaciones ginecológicas de riesgo. Y usted de esa manera va a ir utilizando cada vez que lo haga, va a obtener mejores resultados y su eje de visión va a cambiar porque usted se va a hacer un poquito más experto. Aquí una imagen de cómo se ven las estructuras. Acuérdense que estos intracavitarias también pueden ser lineales o convexos. Esos son según cómo lo que se le monte al transductor. Y se usan para exploraciones intrarrectales o intravaginales y su frecuencia de trabajo suele ser entre 5 y 7.5. Y aquí está el otro, este transductor, que es parte fundamental también en nuestro progreso de programa de formación, que es el sectorial. Este sectorial proporciona un formato de imagen triangular o en abanico con una base de inicio de emisión de los ecos mínimos. Se usa en la exploración cardíaca o abdominal ya que permite un abordaje intercostal adecuado. Al usarse en la exploración de estructuras más profundas, acuérdense que la frecuencia de trabajo suele ser entre 3.5 y 5. Ese es un transductor de tipo sectorial que ahorita nosotros no lo vamos a utilizar porque vamos a darle énfasis a la patología ginecológica y obstétrica. Bueno, si yo ya tengo mi eje de trabajo, yo puedo decir que no solo va a depender de cómo metan la estructura o lo que yo quiero ver, cómo lo aborde con las características que el equipo me permite optimizar a mí para que mi imagen sea de buena calidad. Entonces, ¿cuáles son las características que yo tengo que tomar en cuenta? Bueno, yo selecciono qué tipo de sonda es el que quiero utilizar, cuál es la frecuencia ideal, cómo es, si ya está o no preestablecido, decirle a la paciente cuáles son las características que yo necesito saber si la paciente, usted puede optimizar muy bien el equipo, pero si la paciente no le ha dicho que a ella ya le hicieron histerectomía o que solo tiene un ovario, puede ser que usted pierda mucho tiempo en hacer una optimización y a la hora de la exploración ande perdido. Entonces, siempre, bueno, lo primero es eso, hacer un énfasis en que la paciente tiene que decirme a mí cuándo y qué antecedentes tiene que lo puedan poner a un hallazgo diferente a pesar de que yo optimice mi equipo. ¿Vea? Bueno, y continuando, acuérdense que ustedes pueden ver la potencia, la profundidad, la ganancia y las compensaciones de ganancia en tiempo y las lecturas de zoom.
Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las características. Este botón en este plano de este control de un transductor, este es el botón de encendido y apagado. Podemos hacer una selección mediante un botón de probe de la sonda y qué frecuencia necesitamos utilizar. Esta es una ganancia. Ustedes pueden ver cómo acá esta ganancia está aproximada. Esta ganancia nos permite a nosotros manipular la imagen en los diferentes sectores que la conforman. Muchas de las veces los equipos ya tienen una ganancia automática. Usted simplemente va a llegar al botón donde dice automático, lo aprieta y el equipo se va a reajustar a tratar de hacer el examen que usted le está pidiendo. Si usted le pone primer trimestre, bueno, una última primer trimestre, una del segundo, o un problema ginecológico, así es la recomendación que el equipo con el botón de manual le va a dar para que usted se enfoque. Entonces, aquí hay otros botones, como puede ser la ganancia, el trackball de trabajo, el bucle de cine. Tenemos la presencia, la posibilidad de tener otros hallazgos y se los voy a mencionar en esta siguiente diapositiva. Aquí en la siguiente diapositiva está como el componente, a grosso modo, de lo que es lo que conforma un ecógrafo. Recuerden que la primera parte es una computadora, después es la pantalla, los accesorios y los transductores. Esto en sí se lo voy a pasar yo ahora, antes de la clase, para que ustedes identifican cuál es el pájaro que llega, como por ejemplo cuando nosotros estamos en un sector y de alguna manera hay una forma, un agujero muy pequeño y yo necesito saber cómo acceder, como que si llegara un pajarito y usted sabe, dependiendo de cuál es el acceso que usted vaya a tener, así va a ser la forma del piquito que puede utilizar el pájaro. Si es un agujero pequeño, un agujero grande, así nosotros también podemos elegir cuál es la sonda que mejor nos va a dar la imagen. Entonces, esta parte que es la sonda es lo que nosotros ya venimos revisando. Venimos revisando cuándo vamos a utilizar una sonda abdominal, cuándo vamos a utilizar una sonda transvaginal, cuándo puede estar, utilizarse también una sonda sectorial. Y después de eso vamos a optimizar nuestras imágenes en la computadora para después registrarla. Vea. Acá, por ejemplo, en este control, pues tenemos acá varios botones y estos botones son importantes. ¿Por qué es importante? Porque es lo que nosotros podemos interpretar a la hora de utilizar el equipo. El primero o el más importante, el número de uno de estos botones es el encendido y el apagado. Este botón es universal, simplemente me sirve para encender y apagar el equipo. Botón de encendido y apagado. El 2 es la compensación temporal de la ganancia o TGC. Esta composición temporal de la ganancia me permite que, esto lo que permite son mandos. Estos son los encargados de indicar el controlador del nivel de compensación de la ganancia deseado por el usuario dependiendo de la característica que quiera aumentar. Y por tanto, cambia la superficie de escaneo. Quiere decir que en un cierto número de campos yo puedo ir aumentando la ganancia y tener esa alteración en la imagen que estoy viendo. Pero esto se supera muchas veces con los equipos actuales. Los equipos actuales en la ganancia ya tienen un botón automático que va a hacer que el equipo se configure automáticamente con una distribución de sonido que permita ver la imagen si yo estoy en el modo ginecológico de la mejor manera del estudio ginecológico, si estoy en obstétrico temprano como la mejor manera de obstétrico temprano y así sucesivamente. El otro es el botón de paciente. ¿Por qué es importante esos tres botones? Porque el botón de paciente me va a permitir a mí que yo guarde el registro de cuál es el nombre de la paciente, el registro, la edad, qué patología fue la que tenía, si es primera, segunda, tercera vez, para tener el acceso adecuado al registro si yo necesitara revisarlo. Y el otro es, el 4, es los modos ecográficos. Estos modos ecográficos es importante saber la forma en que están descritos a nivel de los controles. ¿Por qué? Porque yo puedo ver, miren, por ejemplo, aquí yo tengo una M, una PW, un modo B, un modo Doppler, entonces un modo CF también. Entonces, ¿qué es CF? Vamos a empezar por acá. Si yo digo que CF es una abreviación que está representando principalmente el flujo color. El Doppler color se representa con CF con relación a flujo color, del inglés color flow. El modo Doppler espectral pulsado se representa habitualmente con una PW en relación a onda pulsado, del inglés pulsado Huawei, ¿vea?
Entonces una PW, que es el Doppler pulsado, y la CF, que corresponde al Doppler de flujo. Y otra abreviación importante es también el hecho de que hay una variante, que es el modo M, que eso ya lo habíamos venido viendo. Entonces, esas tres características pueden ser presentes en este mando. Vean como yo puedo aquí tener un automático. Miren, este es un automático para la ganancia. Esta estructura, este botón me permite a mí cambiar la ganancia en general. Puedo apretarlo y de esa manera tener una ganancia automática que el equipo me la generara y entre otras características, ¿vea? Una característica es otro es el preset. El preset es lo determinado, son hasta cierto punto como ciertos estudios o características de estudios que requieren una combinación de parámetros de potencia, profundidad, posición de foco, ganancia, que vienen ya preajustados del inglés preset. Esto es dependiente de cada uno de los equipos. Algunas veces, algunos equipos les va a permitir que usted solamente procese en la computadora qué estudio quiere ver y automáticamente cuando la sonda se coloca va a buscar esa imagen que usted está buscando, ya sea útero, ovario, la biometría de un feto y la va a preajustar para que usted tenga la mejor imagen posible. Eso de manera automática. Algunos equipos lo tienen, ¿verdad? El otro es las características de los tres botones P. El P siempre se le asigna muchas veces para un proceso de print o de imagen. Está conectado con la impresora directamente y de esa manera no hay ningún problema. Otro es el informe. Este botón informe me permite a mí que yo vea o visualice cómo son los datos que yo ya tomé para que compare cómo va la biometría. Este era un consejo que yo les daba siempre que ustedes hacían ultrasonido. Y es que cuando ustedes estén haciendo ultrasonido, siempre no se fijen en que las medidas de la biometría si las van llevando simétricas, sino que ustedes utilicen la técnica adecuada y de esa manera, con la técnica adecuada, pueden hacer sin ningún problema su estudio y que sus resultados sean válidos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de botones. Yo les he compartido ahorita también la carpeta actualizada con unas referencias sobre las características del ultrasonido. Entonces, de los equipos de ultrasonografía, cómo se dividen, qué características tienen, toda la botonería explicada, para que no solo nos quedemos, porque si yo les describo paso por paso cada botón, nos vamos a tomar bastante tiempo. Entonces, sí se los quería mencionar los más importantes como los más ideales. Sin embargo, esto es mejor que ustedes lo lean y lo repasen y hagan una revisión adecuada en el material que yo ya les he suministrado y que está muy bueno. Es muy, muy excelente el material, está actualizado y les va a dar esa idea para que ustedes puedan hacerlo, ¿verdad? Entonces, si yo estuviera frente a un panel de control, y veamos, por ejemplo, yo aquí puedo ver el botón de frizar. Y yo quisiera hacer dobles ventanas. Si puedo hacer también cuatro ventanas con esas dobles ventanas también. Puedo hacer un ajuste automático. Esta es la curvatura de TGC. Del TGC que habíamos hablado, que en realidad era la compensación temporal de la ganancia. Es la ganancia el control de ganancia, la alternancia en modo EB y modo M, el modo M, el modo CFM, el PW, el modo PW y el CW. Ya estas abreviaturas ustedes tienen que ir a revisarlas y saber por qué son, cuáles son los modos que están disponibles y así de esa manera interpretar y hacer y utilizar muy bien el equipo. Vean. Aquí vemos muchas veces, si yo estuviera utilizando este equipo, este trackball, que es la bola central del monitor, me permite moverme de arriba abajo, izquierda a derecha, y también reajustarme una vez colocado en cada una de las diferentes, de la pantalla, de las diferentes estructuras, yo podría utilizar todos los botones que tengo aquí enfrente para adecuar la imagen de una manera ideal. Pero como les digo, es importante que esto lo revisen de su material, que ya les voy a facilitar para que tengan muy presente todas estas características. Igual si tienen dudas, me llaman o me escriben y yo con gusto les explico cuál es la botonería para que ustedes comprendan mejor. Y aquí estaba la compensación de la ganancia, lo que ya les mencionaba yo, que había una ganancia de tipo, un control de ganancia general o uno automático, que es este botón mismo. Y la TGC,
que puede estar dispuesta ya tanto de manera neutra como tirada a la izquierda, tirada a la derecha, que eso depende del ojo del ultrasonografista que esté usando el equipo. Cuando ustedes vayan a utilizar un equipo de ultrasonido y vean que en realidad las ondas están sucias, o vean que la curva de la TGC está demasiado a la izquierda y no logran visualizar bien usted, estos son ajustes que el que hizo la Ultra antes lo hizo. No habría ningún problema que usted simplemente utilizara un ajuste automático, o si quiere o está familiarizado con la manipulación de la TGC, pueda colocarlos en una posición. No hay algo preestablecido que yo les diga, así se ve mejor, otro no. Depende de la cogenicidad de las estructuras. Entonces, muchas veces el ajuste va a ser de tipo manual. Hay dos formas de energía. Y esto, cuando yo hablo de la energía, me estoy recordando y me estoy familiarizando con lo que ya antes habíamos hablado del método Alara. Es el índice mecánico y el índice térmico. Recuerde que cuando utilicen el potencial de un equipo, traten de no ponerlo al 100%, porque eso es la salida máxima que tiene el equipo. O sea, va a estar sobreexpuesto o sobreesforzándose cuando los estudios puede ser que no necesiten la intervención. En ese caso, siempre es recomendable que cuando yo utilice un equipo, este esté al 75% predeterminado de su potencia, para que si en algún momento necesito aumentar un poco más, yo solo lo notifico y lo modifico a nivel del panel del equipo de ultrasonido. Es importante tener en cuenta lo siguiente, que el sistema muestra en la pantalla valores adimensionales que proporcionan estimaciones de riesgo. Ese es el fin de la energía. El índice térmico es un estimativo de riesgo de calentamiento y el índice mecánico es un estimativo de riesgo de efectos no térmicos o mecánicos de ultrasonido. Los fabricantes de cada uno de los diferentes equipos pueden incorporar esto dentro de las características que el equipo va a mostrar, pero tiene que decírselo a la persona que está comprando el equipo, o tiene que realizar talleres de formación para las personas que van a utilizar ese equipo, para que las personas conozcan toda la botonería y qué regulaciones aplican y los riesgos que pueden evitar. Recuerden que cuando las ondas de ultrasonido pasan a través del cuerpo, esta energía, alguna de estas se disipa, pero otra se convierte en calor. Y ese calor puede ser absorbido por los tejidos del cuerpo y pueden dar, si usted no tiene un adecuado control metabólico, problemas de de formación de burbujas. Digamos, si yo tengo un problema que estoy utilizando demasiado el ultrasonido en modo Doppler en un embrión de 6 semanas, esto me va a crear un problema metabólico porque va a hacer que cambien las disposiciones de los tejidos. Se crean áreas de lesión a nivel de las microestructuras, y esto puede llevar a ser una diatrogenia y provocar muchos cambios. Por eso es que el Doppler no está recomendado en los embarazos de primer trimestre, porque puede provocar la formación de burbujas, cambios de temperatura que pueden dañar al embrión. Entonces vean este ejemplo, que ya tenemos un índice mecánico, un índice térmico, cómo se están los dos abajo de uno, y de esa manera estamos utilizando el principio Alara, que va a permitir que sea una muy buena imagen. ¿Vea? Hay otros botones importantes, que es el de la profundidad y el zoom. La profundidad y el zoom, la mayoría de veces puede que está en uno cerca del otro. Esta de profundidad y zoom puede ser, lo que permite es acercar una imagen a la visión más central posible para que sea una adecuada medición. Vean este ejemplo de estos fémures. Acá yo puedo ver cómo este zoom está muy mal hecho, el otro, el zoom, está a medias, y este sería el óptimo. Esto me lleva al hecho de que ustedes tienen que saber que cuando hacen estudios de ultrasonido, tienen que ser ultrasonidos completos, tienen que ser buenas biometrías. No se estén acostumbrando a tomar fotos allá a la lejanía, vea. Si veo una cabeza bien formadita, pero muy pequeña, no sirve, porque entonces no me está ayudando a mí para identificar mis reparos que yo necesito utilizar a la hora de hacer una buena técnica de medición de la cabeza. Solo porque usted ve que allá, y con tal de no perderlo, voy a medirlo ahí, esa es una muy mala práctica. Y en ultrasonido debe ser un poco más exacto. Hay otra estructura importante, que es el botón de ganancia. Este botón de ganancia, si el botón de ganancia está a la derecha, el botón de foco va a estar a la izquierda. ¿Por qué les digo esto? El foco es lo que se comporta en sí como el área de retina del equipo. El área de foco es un área
en donde yo puedo movilizarme en las abscisas, puedo moverlo de arriba a abajo y lograr que ese foco me quede en una posición en donde potencialice la ganancia que yo estoy utilizando para ver mejor la estructura. Si ustedes ven acá, miren cómo las características del foco se van manifestando de esta manera y yo puedo ir a hacer ese ajuste, ¿verdad? Entonces, es como que si yo tuviera esta parte y justo en el área donde está el foco es el área como de mayor visibilidad del equipo, donde puedo delimitar bien las estructuras. Esto es importante porque me va a permitir enfocar, si yo quiero ver una arteria cerebral media, si quiero ver un glúmeo plexo coroideo, medir un ventrículo lateral, tiene que ser en el área de foco cerca. Aquí vemos un ejemplo, miren, de cómo enfocar bien. Vean cómo se ha movido. Acá el foco, el área de foco que está a la izquierda, está desplazada hacia arriba. Una vez yo la muevo en una posición más central, miren las características, cómo cambian del bebé. Ya se logra definir bien la nariz, la boca, el corazón. Y eso sería lo ideal. Ya entonces acá, cuando yo, si no ajusto el foco, muchas veces voy a estar dándole vuelta al botón de aumentar de tamaño y va a llegar un punto en que las imágenes se distorsionan o se hacen muy blancas. Es por el hecho de que el foco está demasiado lejos, entonces no cumple su papel regulador. Otro importante, dato importante es el tema de la ganancia en 2D. ¿Y qué es la ganancia? Bueno, la ganancia no es otra cosa más que la forma en que nosotros estamos insonando a este embrión. Entonces, cuando nosotros estamos insonando, lo importante que nosotros tenemos que hacer es que cuando vamos a utilizar ganancia, algunos estudios tienen ya preestablecidos unos programas que ayudan a mejorar la ganancia o que ayudan a que los ajustes sean los más orientados a lo que yo estoy buscando. Entonces, muchas veces yo voy a estar en el área abdominal y voy a aplicar la ganancia y si la ganancia no es la suficientemente buena, puedo utilizar el botón automático y el equipo nuevamente me va a reorganizar toda la ganancia para ver la mejor imagen posible, ¿verdad? Muchas veces no crean que esto es así, que el transductor, que el equipo rápido encontró y se ve súper bien. Muchas veces va a tener que recurrir a un tipo manual para que nosotros con nuestra visión lo observemos y veamos cómo modificarla, ¿verdad? Otra característica importante a tomar en cuenta es el ancho de sector. Esa imagen trapezoidal que ustedes ven puede ser modificada, puede ser ampliada, puede ser reducida y eso le va a permitir a usted que tenga un área como ventaja, un sector más estrecho con mejor resolución, pero reduce la visualización en los campos que estén cerca, vea. Entonces, recuérdense que si ustedes van a utilizar un ancho de sector, tienen que estar bien seguros del plano que están viendo. Si es un corazón el que quieren ver, entonces ya lo vieron en sagital, ya lo vieron en transversal y saben que no está nada cerca, porque mucho lo que va a pasar es que algunas veces a disminuir el ancho del sector, no le permite a que la imagen abdominal se acomode muy bien y voy a tomar imágenes entrecortadas, que eso no es lo ideal y que nos sirven a la hora de hacer biometría. Entonces aquí tenemos la compensación de la ganancia en tiempo real. Vean esos tres ejemplos, como la ganancia cercana es insuficiente. Después el otro en donde se aleja, entonces la ganancia lejana es excesiva. Y aquí es una posición ideal, ¿verdad? Como todos los diferentes perillas de la compensación de ganancia en tiempo se alinean a la línea media y de esa manera nos ayuda a nosotros a obtener mejores resoluciones. Vean cómo con una disposición así en cadena o una disposición irregular, la imagen no cambia, al contrario de cuando se colocan todos a la línea media y eso hace que la imagen sea de muy buena calidad. Hay otra característica, otro botón, que es el bucle cine. Importante del bucle cine es que nos sirve para recuperar imágenes óptimas de estructuras cuando tenemos un feto demasiado activo, ese fémur que hasta se le pasa enfrente a uno y uno no lo logra medir. Entonces puede utilizar esta característica. Al utilizar el bucle o cine loop, puede identificar características que están en el tiempo, como es el corazón fetal, y al mover el cine loop, yo puedo simplemente con el trackball hacerlo atrás o adelante, simular un movimiento de las válvulas cardíacas y hacer una evaluación completa del corazón fetal. ¿Ve? ¿Cómo sería entonces un dato importante de tomar en cuenta con respecto a las configuraciones de la sala? Cuando yo hago una ultra transvaginal o transabdominal, normalmente la exploración se realiza con la mujer acostada a la derecha y frente al operador.
El operador sosteniendo la sonda con la mano derecha y utiliza los controles con la mano izquierda. Esa sería la posición ideal. Sentada o de pie va a depender también de cómo el paciente, el médico esté relacionado a la hora de su práctica. Una recomendación muy buena también para evitar estrés o daños a nivel de las muñecas es que cuando usted esté haciendo una ultra, apoye hasta el área del codo sobre el vientre de la mamá de una forma generosa y suave. De esa manera usted puede manipular sin ningún problema la estructura abdominal de la paciente y tener mejores resultados. Aquí estaban los planos. Estamos con lo que sería un plano sagital, un plano coronal y un plano transverso. ¿Cómo son las características de estos planos? Bueno, en estos planos nosotros podemos ir a revisar y podemos encontrar lo que serían los diferentes planos. A la cabeza, en los planos ecográficos, en geometría, un plano es un objeto ideal que solo posee dos dimensiones y contiene infinitos puntos de referencia y rectas. Una imagen similar puede ser la imagen en 3D, en donde no son solo dos dimensiones, sino que son tres, ¿verdad? Que son tres planos de trabajo. Ahora, si hablamos del plano sagital, la imagen reconstruida más típica de un plano sagital es aquella que equivale a un corte del cuerpo humano en dos mitades, derecha e izquierda, y se hubiera quitado como si se hubiera quitado una de las mitades. La imagen obtenida en el espacio, en este plano, se podrán describir como craneales y caudales, o sea, arriba y abajo, también como ventrales y dorsales, o sea, anteriores o posteriores, y las superficies profundas. Cuando yo les hago esta explicación es porque hay acá este dibujo. Aquí podemos ver cómo son los diferentes planos. También les he facilitado una guía sobre la exploración espacial anatómica en estos casos. Esa guía les va a servir mucho para que ustedes se familiaricen muy bien con la imagen que están viendo, ¿verdad? Entonces podemos tener entonces un plano coronal, un plano sagital, tenemos un plano antero-posterior o el plano transverso o plano axial. Miren esos tres planos que son los que más utilizamos y de esa manera nos permite orientarnos de cuál es la cabeza, cuáles son los pies y qué imágenes tiene. Hay otras características importantes. Cuando ya nosotros vamos a hacer práctica, tenemos que ver cómo estamos agarrando nuestros transductores. Por ejemplo, acá, miren este transductor que nos están mostrando, tiene dos áreas de abscisa. Esas dos áreas, así como protegidas, me indican cuál es el lado derecho o el lado de arriba del transductor para que mi exploración no tome en cuenta ese error. Si alguien hace una ultra con ese transductor, pero lo pone al revés a la hora de estar en la pancita de la mamá, pareciera que todas las estructuras patológicas están al otro lado. Entonces, por eso es importante que yo sepa que cuando utilizo este tipo de aparatos, tengo que tener una noción de cuál es la orientación espacial que voy a tener que utilizar para obtener mejores resultados. La otra es una marquita. Esta marquita también me indica de qué lado está trabajándose y muchas veces es importante porque de esa manera yo puedo saber si es lado derecho, lado izquierdo, más cuando estoy ya en área ginecológica, ¿vea? Y siempre comprobar la posición de la sonda y de la imagen en el monitor cuando yo estoy haciendo mi estudio, de esa manera para irle explicando a la paciente, ¿vea? Si yo estuviera haciendo un estudio con una sonda transversal, la regla es que cuando yo miro a una mujer viendo a una mujer y viendo al monitor, yo puedo, del lado derecho de la mujer se muestra como la izquierda en el monitor. Esta es una verdad. Utilice la presión de su dedo para comprobar la posición correcta. Yo puedo realizar, miren, él coloca el transductor para ver la presentación y si no logra ver la presentación o está muy alto, puede presionar con el dedo y saber que a ese lado está su bebé. ¿Verdad? Pero muchas veces cuando se hace estas orientaciones es importante que la forma en que nosotros insonamos. Y yo ya les he dicho a todos en la práctica, ustedes no están utilizando un equipo que trabaja por presión, esto trabaja por ecos. Usted solamente debería de colocarle la suficiente cantidad de gel para colocarlo en contacto con la superficie sin presionar el abdomen y obtener buenos resultados. Este, Por ejemplo, acá otra forma incorrecta que se utiliza con la sonda cuando nosotros movemos o graduamos
nuestra sonda en un eje de más de 180, la marca ahora está hacia la izquierda de la mujer, por tanto el feto parece estar acostado de espaldas al lado izquierdo de la mujer. O sea que cambió el foco, ¿verdad? Entonces, miren, utiliza la técnica con el transductor y la presión del dedo. De esa manera identifica cuál es el área que yo estoy visualizando para darle orientación a las estructuras fetales, ¿verdad? Esto lo vamos a tomar un poquito más adelante porque muchas veces trabajar esta visión de por planos en el hecho de una paciente muy, muy grande ya, va a permitir que no sea una adecuada interpretación. ¿A qué me refiero? Es que muchas veces cuando yo hago, digamos, el estudio por presión y veo una imagen y no estoy seguro que sea derecha o izquierda, ahí estoy mal. Debería de ser desde el principio a la hora de utilizar las diferentes herramientas, identificar cuál es el lado derecho o izquierdo de la paciente. Entonces, otro ejemplo es, vemos que acá, por ejemplo, podemos ver una imagen de un transductor que se está colocando sobre el abdomen y el médico que está haciendo el estudio realiza una presión con los dedos. De esa manera identifica dónde está colocado el transductor y va a ver qué estructura está utilizando, digamos, la presentación que tiene el embrión, ¿verdad? Esto, por ejemplo, ¿verdad? Pero no sirve de nada cuando yo coloco la sonda y lo giro en 180, como que quiero ver algo, pero le estoy dando vueltas, pero a la misma estructura sin ni siquiera insonar nada más. Eso puede ser una mala técnica. Si usted hace un giro demasiado grande, va a perder la orientación espacial que tenía de las estructuras y las mediciones van a ser incorrectas. Aquí tenemos, por ejemplo, también este cambio. Miren que al colocar el transductor al revés, nosotros si no lo colocamos normalmente, podemos cambiar. Miren la orientación de esta vejiga, pasó al lado izquierdo, cuando la vejiga es del lado derecho. Entonces, eso es importante, que ustedes orienten muy bien cuáles son los diferentes planos a la hora de la exploración. Revisen ese material que yo les voy a dar, porque es muy bueno para interpretarlo, porque ya vamos ahorita hacia el bebé. Entonces voy a tener que estar orientado con respecto a la anatomía de la mamá y orientado con respecto a la anatomía fetal. Así que los invito a que revisen esa parte. Aquí está otro ejemplo que es al utilizar una sonda transvaginal, podemos utilizar dos formas, vea. Puede ser un estudio de tipo sagital, pero cuando yo lo giro, puede ser un estudio de tipo transversal o coronal. O sea, ustedes vean, estos son los únicos movimientos que se hacen en el estudio vaginal. Primero lo coloco en esta posición, que es la correcta, hablo con la paciente, le explico a la paciente y procedo a realizar la de vía vaginal. Pero si al contrario, yo realizo un estudio, meto la sonda, no le pregunto a la señora si tenía antecedentes o no, ando buscando los ovarios de arriba abajo, me estoy va a mover, eso incomoda a la paciente y el estudio pierde con total credibilidad y va a ser necesario repetirlo. Aquí vemos entonces cómo la sonda está entrando a la cavidad vaginal. Vean, esta es la imagen característica de la sonda transvaginal, un útero sanito, homogéneo, bordes regulares y con un endometrio casi aplanado, ¿verdad? Y una vez yo hago ese giro de la pancita hacia el lado derecho de la sonda, voy a ver mi imagen anterior y posterior, mi lado derecho y mi lado izquierdo. Este principio, ahorita que nosotros estamos utilizándolo para hacer mediciones ginecológicas, nos sirve mucho porque es una forma correcta de explorar el útero. El útero, una vez explorado en anteroposterior, de una forma sagital, yo puedo pasar a una imagen de tipo axial y de esa manera ver qué características tenía mi feto que estoy observando y determinar cuáles son los planos que pueden ser, ya sea un feto de primer trimestre o puede ser un estudio ginecológico por retención de restos, por ejemplo. Entonces vemos mi plano anterior y mi plano posterior y de esa manera tenerlo listo. ¿Cuáles son los movimientos que yo podría utilizar que me van a servir a mí a la hora de mejorar mi práctica clínica? Uno es el movimiento giratorio, quiere decir que cambio el plano con el transductor de sagital a transverso. Otro es deslizarme. Cuando yo me deslizo a lo largo del eje ancho y estrecho del transductor, de arriba abajo, me permite ver también toda la estructura que ocupa el abdomen. Puedo hacer una inclinación talón-punta, que esto es a lo largo del eje angosto del transductor, que puedo ir a realizar una leve presioncita, así como para insonar de manera este,
espacial de una manera localizada, entonces de esa manera también me puede servir a que yo haga un estudio un poquito más completo. Y el otro es la angulación en abanico, que eso es a lo largo del eje, al eje ancho del transductor. ¿Vea? Entonces vemos acá como ejemplos cuáles son los movimientos que se pueden hacer. Un movimiento de transversal a sagital, que rota como en sentido de las agujas del reloj, o uno de sagital a transverso, que gira en sentido antihorario. ¿Verdad? Entonces, ese movimiento así como de vaivén, como que si usted cierra en la mano uno que va, uno que viene, uno que va, uno que viene, es una forma de que los sonidos o los ultrasonidos se lleguen a la estructura que yo quiero ver y yo la identifique y la limite bien. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Que la muesca sobre todo debe estar hacia el lado derecho del paciente, ¿verdad? Ustedes ya lo saben. Y el otro es la rotación, que también se puede utilizar para alcanzar una estructura. Digamos que yo realizo movimientos de rotación, puedo ir a delimitar una estructura que no está fácilmente accesible en los diferentes planos de visión, y ir a determinarla y me va a servir para verle los bordes, para definirlos, para después hacer una adecuada exploración. Otra forma de movimiento es deslizarse en el plano sagital a lo largo del eje más angosto. ¿Por qué me sirve? Este deslizo, este movimiento, así como de arriba abajo del transductor, me va a servir a mí para ver mi embrión. Ya va a ver eso muchas veces en las juntas de primer trimestre, al colocarse en transverso y moverse de izquierda a derecha, va a ser esa proyección para poder ver todas las estructuras del embrión. Vean. Aquí vemos ejemplo de imágenes en vista sagital, deslizándose y alejándose de la muesca. Vean cómo puede tomar en cuenta también al niño para que ya salga dentro del campo de visión. Y vemos cómo esto se desliza en el plano sagital y ayuda a centrar la anatomía, que es el interés a la hora de realizar biometrías en el primer trimestre. Aquí es cuando estamos con los planos del tipo transversal a un feto, por ejemplo, cuando yo le hago el estudio, puedo ver, miren, este fetecito, yo le hago un estudio y le estoy viendo el corazón y veo que tiene cámaras y ventrículos. ¿Cómo sé cuál de estos es el corazón izquierdo? Cuando le hago una nueva medida y veo que allí no estaba. ¿Vea? Por ejemplo, si yo estoy en el plano del corazón y yo me desplazo del corazón hacia arriba, como que estuvieran pintando con una brocha algo que está enfrente de ustedes, simplemente haciendo el movimiento hacia atrás, ya ahí ya cambia la gama de colores que tenía, y eso puede darme a mí la orientación sobre cuál es el enfoque ideal a la hora de abordar a esas pacientes. ¿Ya? Así que consideren que una de las formas más correctas de hacer un estudio es siendo respetuoso con la paciente, entendiendo cuál es el plano que yo necesito acceder y dejando bien en claro que no necesita usted ir a la paciente a incomodarla, sino que está viendo planos ecográficos que le resultan fáciles o no. Ella sabrá entonces que usted está haciendo un esfuerzo extra de tipo estudio y usted le puede notificar después los resultados. Vean, este es un ejemplo entonces. Es lo que se le llama como una técnica de inmersión. La inmersión o talón punta tiene una forma de muesca, y lo que nosotros nos sirve es para entender cómo los transductores pueden obviar cierto grado el panículo adiposo. Vean acá cómo el transductor se coloca y en ese movimiento así como de presión inicial con ascenso, como que usted lo pusiera inclinadito sobre abajo del ombligo y de ahí lo mueve hacia arriba, como que quisiera dar una brocha, como ya hablábamos del ejemplo de la pintura, como que usted se mete inclinado en el abdomen y de ahí asciende moviéndose hacia arriba. Esa es la forma correcta para ir a identificar los espacios físicos y ver dónde está la orientación de cada una de las estructuras que yo voy a estudiar. Aquí vemos otra forma de hacer estudios. Esta forma es muchas veces unas muy buenas, están recomendadas. Siempre ese movimiento como de izquierda a derecha a nivel del abdomen me va a permitir a mí hacer una exploración correcta para ir a delimitar dónde está la estructura que yo quiero ver. Recuerden que pueden inclinarse tanto de lado a lado. Puede ser que se incline menos del derecho, más del izquierdo, o más del izquierdo y menos del derecho. Eso no tiene ningún problema. Pero sí me permite, ese movimiento me puede permitir a mí es llevarme al centro mi anatomía. Si yo estoy demasiado pegado y yo puedo hacer el hecho de hacer un estudio un poco más completo, simplemente puedo ir moviendo
con este movimiento de vaivén, así de izquierda a derecha, y de esa manera voy a ver cómo la imagen que estoy teniendo bajo patológica se va angulando hacia un punto de línea media donde sea más fácil de reconocer. Bueno, ¿y cuáles son los puntos clave de esta clase que estábamos revisando? Bueno, el punto clave ideal es que usted revise principalmente cuál es la sonda más correcta a utilizar a la hora de hacer el examen, adopte cuál es la configuración de la máquina a lo largo del examen para monitorear y mantener una visión óptima. La orientación de la sonda y la orientación de las imágenes también debe ser consistente con una revisión adecuada y el giro de la sonda en sentido contrario a las agujas del reloj cuando cambia del plano longitudinal al plano transversal. Eso puede ser algo que muchas veces se puede aprender, vea. Ese giro nos va a servir a nosotros para que logremos identificar estructuras de difícil acceso, ya sean por vía transabdominal o por vía transvaginal, vea. Bueno, y esta era la clase que yo les tenía. Si es un poco cargada, yo creo que se sale un poco de lo habitual. Ya estaría quizá yo como por 17 minutos más de la hora, pero sí es un parte que ustedes tienen que conocer. Les voy a compartir el link de la clase y de esta manera ustedes puedan tomar ya sin ningún problema una revisión más adecuada. Bueno, y sin más, pasen buenas noches. Pasamos al sector de preguntas y cualquier cosa estamos a la orden.